Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Nehemías capítulo 4 versículos 1 al 3. Vamos a leer también los versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor, Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Versículos 10 al 12. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Luego dice en el versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: ¿a qué voz escucharemos? Nehemías es uno de los libros y también uno de los personajes menos conocidos de la Biblia. Y sin embargo, el relato de su vida y logros constituye un gran desafío y testimonio para todos y cada uno de los creyentes. Estos eventos que hemos leído aquí ocurren después del cautiverio en Babilonia. El primer grupo ya había regresado de Jerusalén bajo la dirección de Zorobabel. Unos 80 años más tarde, Esdras condujo otro grupo de regreso, y durante esa campaña uno de los hermanos de Nehemías volvió con noticias desesperadas de Jerusalén. Esto conmovió el corazón de Nehemías y lo impulsó a regresar él mismo. Debemos de entender que Nehemías tenía un cargo alto y además un cargo prestigioso como copero del rey Artajerjes en Persia. Era amado y estimado por el rey. A él le hubiera sido fácil desear quedarse en Persia porque él estaba pues a gusto, estaba tranquilo, estaba en una buena posición. Pero en lugar de eso, pues prefirió arriesgar su vida en los esfuerzos por la restauración del muro de Jerusalén. Cuando Nehemías llega a Jerusalén y observa la gran necesidad, encuentra una gran devastación y también una gran oposición por la construcción. Sin duda no sería una tarea sencilla, no sería una tarea fácil. En el texto que hemos leído, Nehemías enfrenta voces de oposición y voces de desaliento. Parecía que todos tenían una perspectiva sobre la obra y una perspectiva diferente, negativa, contraria a los planes de Dios. Sin embargo, Nehemías tenía una visión diferente a la de los demás. Al considerar estos 3 puntos de vista, el punto de vista de los opositores
y aún el punto de vista de algunos en el pueblo, descubriremos cómo nuestra perspectiva determina nuestro futuro y nuestra condición. El pasaje nos enseña principios sobre cómo nuestro enfoque afecta nuestro porvenir. No solo afecta nuestro presente, sino también afecta nuestro porvenir. Ante eso, vamos a escuchar tres voces que hablan aquí en este pasaje, y son tres voces que todavía en el tiempo presente se siguen presentando y que nosotros pues tenemos que decidir a qué voz vamos a escuchar. Y en primer lugar, en los versículos 1 al 3 de Nehemías capítulo 4, tenemos voces hostiles, pero también externas, vienen de fuera. Dice el pasaje en los versículos 1 al 3, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los muros del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. La primera voz que escuchamos refleja una gran hostilidad hacia los judíos. Es una hostilidad que viene, sin embargo, del exterior, de fuera. En este contexto son Sanbalat y Tobías, quienes se levantaron en oposición contra las obras que estaban haciendo en Jerusalén. Según el versículo 1, vemos que estaban sumamente enojados, estaban llenos de ira por lo que estaba ocurriendo. Cuando Sanbalat oyó que reconstruían el muro, se enfureció, se indignó en gran manera y de hecho se burló de los judíos. Les hizo, dice la Biblia, escarnio, que quiere decir burlarse. Estaba furioso, estaba lleno de rabia y su enojo pues lo llevó precisamente a malrepresentar y a humillar y a desprestigiar a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué es que este hombre se enoja tanto contra esta obra que se está haciendo? Bueno, debemos tener en cuenta que este hombre era gobernador de Samaria. Y como gobernador de Samaria, tenía miedo de que los judíos cobraran poder y entonces redujeran la influencia que él tenía. Es decir, él tenía un interés político y quizás también un interés económico. Él no quería que los judíos prosperaran, que los judíos salieran adelante, sino que siguiesen dependiendo precisamente de su poder y de su influencia. Así en nuestros días, hermanos, vamos a encontrar quienes se oponen a la obra de Dios, se oponen a su iglesia, se oponen a la obra que hacemos, precisamente porque tienen intereses diferentes a los nuestros. Muchos de ellos preferirían que la iglesia no existiera, y si existe, pues al menos prefieren que no prospere, que la obra se quede a la mitad, que se quede ahí con media fuerza, que no avance, que no crezca, que no tenga fuerza. Y eso nos enseña que aquel que se levanta a favor del Señor, lo que va a encontrar es oposición e inclusive hasta enojo de parte de aquellos que están en contra de la obra de Dios. Así que no debemos sorprendernos entonces cuando escuchamos palabras, cuando escuchamos que nos malrepresentan, que se burlan de nosotros, que nos dicen que no tenemos fuerza, que no somos una iglesia influyente, que somos una iglesia débil, extraviada, etcétera. Bueno, eso es normal. Lo que nos debe importar a nosotros es la restauración que se requiere hacer para que sigamos avanzando en el trabajo. Y dice en el versículo 2 que ellos tienen serias y graves acusaciones contra los judíos. Sanbalat acusó a los judíos de ser ¿qué? Débiles. Son débiles, son insensatos y son fracasados. Tres cosas que representan
según Sanballat, a los judíos. Los llamó endebles, incapaces de fortificarse. Ridiculizó su fe preguntando si Dios mismo podría ayudarles. Y los consideró ilusos por pensar que podrían reconstruir una ciudad que estaba en total y absolutamente en ruinas. Les dijo, no van a poder. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Vea, son débiles. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Es decir, Dios está esperando que ellos vuelvan a rendirle culto en este lugar. ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Bueno, está simplemente atacando emocionalmente a estos hombres para que se desanimen. Y es así como el mundo nos ve y como nos ven las personas que son enemigas de la verdad. Dicen que somos, ¿qué? Débiles. Es una iglesia débil. Son hermanos débiles, son ingenuos. Han fracasado en la obra y no se han dado cuenta. Quieren que la obra avance, quieren que la obra crezca, quieren que la obra prospere, pero no se puede, no van a poder. Bueno, al hacer esto niegan la palabra de Dios, niegan el cielo, niegan el infierno, la vida eterna y niegan también la fe. De hecho, podrían pensar que nuestro trabajo en este lugar es un tiempo perdido. Yo no sé si a ustedes les han venido esas voces externas que no salen de ustedes propiamente, pero que vienen y les dicen, pues es un trabajo perdido, hombre, ¿qué están haciendo ahí? No están haciendo nada. No creo que Dios se agrade con su adoración. En el versículo 3 tenemos a Tobías que entra también a criticar a los judíos y hace suposiciones interesantes. Dice él que los que edifican del muro, si viene una zorra y se sube, lo va a derribar. Esa es la hipótesis de él, esa es la tesis que él presenta. Aunque levanten un muro, bastaría con un zorro para tumbarlo. Va a quedar débil, no va a servir. Todo va a ser ¿en qué? En vano, hermanos. Cuando se levanta una pared o un muro y entonces se derriba con tanta facilidad, pues eso nos está diciendo que el trabajo fue en vano. No sirvió de nada. Y así los burladores cuando vienen a nosotros nos dicen, ¿verdad?, que pues estamos trabajando en vano. Así como en el tiempo de Nehemías había burladores, así hoy en día existen burladores, criticones, que dicen, ¿verdad?, que estamos trabajando en vano. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Contrario a lo que ellos piensan, contrario a lo que la gente pudiera decir, la realidad es que no es así. Sin embargo, esas voces existen. Tocará a nosotros si les hacemos caso, si les oímos, ¿verdad? Si es cierto, si decimos, no, pues es cierto lo que dicen, no tenemos fuerza, Dios no está con nosotros, estamos trabajando en vano, estoy perdiendo mi tiempo, la iglesia no avanza, la iglesia no crece. Bueno, es su decisión escuchar esas voces que vienen de fuera, que son externas. Luego, en los versículos 10 al 12 tenemos las voces internas. Pero estas voces son diferentes a las externas. Porque mientras que las voces externas están juzgando, están diciendo que estamos trabajando en vano, que no sirve de nada, que Dios no está con nosotros, las voces que vienen del interior son voces escrupulosas. Y esa es la voz de Judá, dice el versículo 10. Y dijo Judá. Eso ya es de lo interior, hermano. Eso ya viene de adentro. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Ya se fijó cómo cambió? Mientras que acá Sanballat y Tobías están diciendo ellos no pueden, en el versículo 10 cambia y dice, vea la diferencia, vea cómo se hace, cómo lo que se expresa es diferente, dice,
no podemos edificar el muro. ¿No qué? No podemos nosotros. ¿Ve la diferencia? Aquellos están afuera, Sanballat y Tobías están afuera y están diciendo no van a poder, se va a caer el muro, están trabajando en vano, no sirve, son débiles. No, acá dice, no vamos a poder nosotros. Por eso digo que estas voces son internas, vienen de adentro, nosotros no vamos a poder. ¿Sí? No es sorpresa, hermanos, que los de afuera tengan dudas de la obra que hacemos. Eso no es sorpresa porque ellos no están adentro. Ellos no saben qué es lo que sucede adentro. Ellos no conocen nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, etc. Eso no es extraño, pero tristemente a veces las voces de desconfianza y desaliento vienen del propio cuerpo, del interior de la iglesia o hasta de nuestro propio corazón, de nuestra propia mente. ¿Qué es lo que dicen esas voces? ¿Qué es lo que dice su voz interna, hermano, cuando viene aquí a la iglesia o cuando está en su casa y piensa en la iglesia, piensa en la obra? ¿Qué dice su voz interna? Bueno, quizás dice lo del versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Bueno, el versículo 10 habla de debilidad. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han, ¿qué? Debilitado. La voz interna dice que somos débiles. Desfallece el esfuerzo, dijeron. No tenemos fuerza, ¿verdad? No vamos a poder cumplir con el trabajo de Dios, no vamos a poder hacerlo y quizá usted ha pensado eso. Es que somos una iglesia muy débil, no vamos a poder. Ese es el juicio, no podemos con la obra, nos queda grande la obra. Es demasiada la obra, no vamos a poder, somos muy poquitos, tenemos muy poquito dinero, no vamos a poder, ¿verdad? Esa quizá es una voz interna que viene a nosotros. Pero también ahí mismo en el versículo 10 dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es, ¿qué cosa? Es mucho. No vamos a poder edificar. ¿Qué significa eso? Eso habla de cansancio. Por un lado está la voz interna que dice, somos muy débiles. Y luego esa voz interna nos dice, ya es demasiado, ya estoy cansado, ya cada domingo lo mismo, los mismos cantos, las predicaciones, los mismos 3 hermanos o 4, ¿verdad? O la expectativa que usted tenga en su mente. Y pues ya me cansé, ya estoy harto, no avanzamos, no caminamos, no se puede, ¿verdad? No vamos a poder cumplir con la obra de Dios. Ellos veían la tarea como imposible. No vamos a poder, dice. No podemos edificar el muro, no se puede. Estamos agotados, mucho trabajo, muchas actividades que tenemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Y luego la obra, ¿cómo está? Pues estoy cansado, no podemos seguir. En los versículos 11 al 12 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Bueno, ¿qué es lo que representa esta declaración? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, está hablando, hermanos, si ustedes lo ven con cuidado, está hablando de abandono. Pero no de un abandono de padres o madres, no, está hablando de un abandono de Dios. Es un abandono de Dios. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos y los matemos. Y hasta 10 veces, ¿verdad? Les estaban diciendo, ustedes no tienen protección alguna. Están solos. Entonces empezaron a tener miedo, hermanos. Empezó a generar miedo, ¿verdad? De parte de los hombres. Cuando uno piensa que Dios lo ha abandonado, hermanos, es la cosa más terrible que puede pasar.
Yo no sé a ustedes si les ha venido ese sentimiento por alguna situación, alguna circunstancia, algún hecho que haya ocurrido, pero cuando personalmente yo he sentido que Dios me abandona, es una cosa espantosa y terrible. Es para volverse locos. Entonces esta gente, cuando se sintió abandonada, ¿verdad?, oyeron las voces que decían, no van a poder, son débiles, están abandonados por Dios. Y luego las voces internas dicen, no se puede, somos pocos, no tenemos fuerza. Pues estamos, ¿qué?, abandonados. Nos van a destruir los enemigos, nos van a matar. El temor a los enemigos y sus amenazas sembró miedo en sus corazones. Eso es lo que brota. La soledad, ¿verdad? Cuando uno se siente solo y abandonado por aquel que lo protege, pues obviamente lo que nace es temor, nace miedo en el corazón. Dudaron de sí mismos y dudaron también de Dios. ¿Estuvieron listos para qué? Para desertar. Ya todo estaba listo. Las voces externas, las voces internas, el miedo que generó, dijeron, se acabó. Se acabó, hay que regresarnos a ver a dónde. Hay que encontrar seguridad, a ver en dónde. Nehemías, pues que se vaya, ¿verdad?, ya a seguir de copero, y nosotros seguiremos en nuestros lugares a donde nos han llevado, en Babilonia o en Persia o en alguna otra parte. Y así muchos, lamentablemente, muchos hermanos han colgado la toalla ya. Algunos ya no se congregan. ¿Para qué? ¿Para qué nos congregamos? Nomás estamos perdiendo el tiempo. No se puede. No hay nada, no hay vida, está muerto eso. Y ya colgaron la toalla, se dieron por vencidos. Dejaron de servir, dejaron de ser útiles en el reino de Dios. Porque déjenme decirles una cosa, hermanos. Mientras menos hermanos hay más oportunidad para servir. Malo cuando hay muchos, ¿verdad? Yo me acuerdo en iglesias donde he trabajado que hay muchos varones, hay un montón de varones. ¿Y sabe cuántas oportunidades hay para predicar en la congregación en el mes? 4. ¿Verdad? Nomás 4. Y todos quieren predicar. Y yo estoy ahí, ¿verdad? Pues yo soy el predicador, ¿verdad? Al que le están pagando. Y hasta me incomoda que va a predicar el hermano fulano, el hermano sutano y el hermano perengano, y usted el último domingo, usted predica el último domingo del mes. Digo, no, pues no tiene chiste. A mí me gusta predicar cada domingo, yo quiero predicar cada domingo, pero como hay muchos varones, a veces que nos toca hasta dentro de 2 meses o 3 meses me toca predicar a mí. Y las clases igual, ¿no? Pues es que hay tantos varones. ¿Y quién va a la clase? Pues empieza fulano. No, pues a mí me va a tocar hasta el año que entra, porque la clase dura 2, 3 meses. Igual las hermanas, ¿verdad? Que el aseo, ¿cuándo me toca? No, pues hasta ¿sabe cuándo? Hasta que dé vuelta a todas las familias que hay más poder económico, no hay mucha benevolencia personal que debo hacer, porque hay dinero en la tesorería, así que nadie se preocupe por ayudar a un hermano, porque hay suficiente dinero ahí. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia es pequeñita? Cuando a veces nomás está el predicador y son puras mujeres. Por ejemplo, ¿verdad? Dice por ahí un hermano que, pues ya no puedo salir, dice. Ya no puedo salir a ningún lado porque son puras mujeres, nomás yo de hombre. A mí me ha tocado estar en iglesias así, hermanos, donde nada más yo, solo, tengo que dirigir los cantos, la cena, la ofrenda, la predicación, las oraciones. Yo solito. No hay ni un varón. Puras hermanas, unos niños y ya. ¿Sabe qué? Me toca servir más. Me toca servir más porque ya serví en los himnos, ya serví en la cena, ya serví en la ofrenda, en la presidir, en la predicación, en la visitación. Porque mientras menos hermanos haya, hay más oportunidad para servir. Pero no, usted oye las voces externas, las voces internas, dice, no puede, tan débiles, está muerto ese, sí, cierto, no podemos, mejor ya no me congrego. No, hay más oportunidad para servir, hay más trabajo duro que hacer. Imagínense, ¿verdad? Si andamos haciendo una zanja y nomás somos 2,
Es más pesado que si fuéramos 20. Si fuéramos 20, pues órale de a turno. Órale, ahí va, te toca, agarra el pico y dale, ¿verdad? El pico y la pala y los otros ahí viendo. ¿Verdad? Hoy te voy a traer agua, pues te voy a traer los burritos, te voy a traer los lonches es más ligero el trabajo, hermanos, más ligero. No es lo mismo pelearse uno con uno que cuando somos varios, ¿verdad? A ver, aquí traigo a mis amigos, ¿qué huele qué? ¿Qué huele? ¿Dónde quieres caer? ¿Verdad? O sea, cuando estamos varios, el trabajo es más ligero, ¿sí? Pero cuando somos menos, hay más trabajo que hacer, hermano. Yo no entiendo a los hermanos que están en una iglesia débil, que son poquitos, y dicen, no, pues aquí ya no hay obra, aquí ya no hay nada, mejor ya no me congrego. No, al contrario, hay más trabajo que hacer y es más pesado, se pone más sabroso. Se pone más fuerte, hermano. No es lo mismo estar ahí sentado nomás sin hacer nada cuando hay 20 varones y decimos, no, pues aquí, ahí sí no hay nada que hacer. Nada más venir, sentarse y cantar y oír y eso es todo. No hay nada que hacer. ¿A quién visito? No, pues ya lo visitó el hermano, ya lo visitó fulano. No hay nada que hacer. Una iglesia grande, no hay nada que hacer. No hay mucho que hacer. Pero una iglesia pequeña hay más trabajo que hacer. Entonces, lamentablemente lo que ha pasado es que están oyendo las voces externas negativas, las voces internas negativas, y eso hace que abandonemos la obra de Dios. Pero hay una tercera voz en el versículo 14. Dice el texto: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mis hermanos, esta es la voz que viene de lo alto, que viene del cielo. Nehemías se levantó y habló a los nobles, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: no tengan temor. ¿Qué significa eso? No temáis. ¿Qué significa? Significa precisamente tengan valor. Mientras que acá les están sembrando miedo y les dicen: no, hombre, si viene una zorra les va a tumbar el muro. No, hombre, van a venir los judíos y van a venir sus enemigos y los van a conquistar. Miren, los van a vencer, los van a hacer esclavos, van a destruirlos. Dice Nehemías: no temáis. Aunque todo parezca perdido, la realidad es que Dios sigue en control. Dios sigue en control. ¿Y qué dice Romanos 8:31? Si Dios es con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta retórica que significa: nadie puede contra nosotros, nadie. ¿A cuál voz va a escuchar? ¿A la voz externa? ¿A su voz interna? ¿O a la voz que viene de lo alto? No temáis, dice la voz de lo alto. No temáis, tenga valor. Y luego dice Nehemías: no temáis delante de ellos. Y luego fíjese lo que dice: acordaos del Señor, grande y temible. Hagan memoria de esto. ¿Qué significa eso? Significa tengan confianza. Acuérdense. ¿No les ha pasado, hermanos, que tienen una deuda pendiente? Deben un dinero, vamos a decir que deban 15,000 pesos y lo tiene que pagar en 3 días. ¿Cómo se siente? Se siente con mucha presión, ¿verdad? Ay, me toca pagar. Pero de pronto me acuerdo que mañana me van a pagar 20,000 pesos. Ahora, ¿cómo se siente? Dice: pues, ya. ¿Para qué me estoy aquí rechinando los dientes? ¿Para qué estoy aquí desvelándome y sin comer? Porque son 15,000 lo que voy a pagar, pero ya me acordé que mañana me pagan 20, voy a pagar la deuda y me sobran 5. Ahora se siente como que anda en las nubes, ¿no?
Se siente rico, hermano, se siente uno muy bien. Dice, pues si me deben acá, me deben allá. No va a haber ningún problema. No hay crisis. No pasa nada. Es lo que está diciendo Nehemías. Tengan confianza. Recuerden. Hagan memoria ¿de qué? Del Señor. Dice, acuérdense del Señor. No temáis. Acordaos del Señor que es grande y temible. Sí, su deuda es grande, pero lo que le deben es mayor. Sí, el trabajo es difícil, sin duda que sí, hermanos, pero el mismo Dios que los libró de Egipto, el mismo Dios que abrió el mar para que pasaran por tierra seca, el mismo Dios que los alimentó en el desierto, es el mismo que todavía está con ustedes. Tal vez no lo han visto, ¿verdad? Los judíos están ahí en el muro. ¿Y qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven sus ojos? Todo destruido, hermanos, todo destruido. Como decía Sanballat, ¿verdad? Decía Sanballat, dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Qué es lo que están viendo? Puro escombro, hermano, puro desastre. No se ve nada positivo, nada bueno. Eso es lo que ven sus ojos. Pero acuérdense que Dios los sacó de Egipto, acuérdense cómo abrió el mar, acuérdense cómo derrotó a sus enemigos, acuérdense cómo cayeron los muros de Jericó, acuérdense todo lo que Dios hizo para que ustedes llegaran a esta tierra. Acuérdense, bueno, tengan confianza. Sí, las cosas se ven oscuras, grises, muy difíciles, muy complicadas, pero acuérdense que alguien está con nosotros y que es más grande, hermanos. ¿Cómo veía David a Goliat, hermanos? Bueno, antes de David, ¿cómo lo veía el pueblo? ¿Cómo? No, el pueblo. ¿Cómo veían a Goliat? El pueblo, ¿cómo veían a Goliat, hermano? Una cosa tremenda, hermano. Un gigantón grandote gritando ahí, retando a medio mundo, y ni el más grande del pueblo le salía al quite, ni Saúl, que no era un chaparrito, era un hombre grande y fuerte y con experiencia en la batalla, y no había quien, hermanos, porque sí, las cosas se ven duras, se ven difíciles, y viene David, y pues es un jovencito, hermano, es un jovencito con sus ricitos de oro, y viene de allá con su arpa, que está acostumbrado a estar siempre allá con las ovejas y las palomas, y allá con las maripositas, y viene y diciendo, pues ¿qué pasó aquí? ¿Quién es este que viene a insultar a los ejércitos de Israel? Yo voy a pelear con él. Obviamente los soldados, ¿verdad? Sus familiares dijeron, usted se volvió loco. Pero ¿por qué David tenía ese atrevimiento? ¿Por qué tenía esa confianza? ¿Era un hombre experimentado en batalla? No. ¿Tenía fuerza física? No. ¿Tenía estatura? Tampoco. Es decir, humanamente era imposible. Humanamente era para que Goliat lo aplastara como una cucaracha. Fácil, hermano. Fácil, un manazo que le diera, listo, se acabó. Pero entonces, ¿por qué podríamos decir que viene con tanta confianza? Bueno, porque él sabe que viene con Dios. Y así se lo dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy vas a caer ante mí. ¿Se cumplió? Sí. Un pedradón bastó. Un buen pedradón bastó, pero Dios ya le había dicho eso. O sea, no fue cosa de él. Dios ya le había dicho que él iba a estar con él y que él iba a obtener la victoria, y así fue. ¿Y qué está haciendo Nehemías? Acuérdense. Acuérdense de Dios, acuérdense que es grande y temible, no temáis. Entonces nosotros tenemos que recordar eso cuando esté oyendo las voces externas o esté oyendo las voces internas suyas que dicen no se puede, es mucho trabajo, muy difícil, está complicado. Y es cierto, hermanos. Lo que su voz interna dice es verdad, hay mucho que hacer, no, somos débiles, esto también es verdad. Pero también es verdad que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Es más grande. Dios fuerte y temible, hermanos. Entonces, ¿qué dice la voz externa? Hay que tener valor, hay que confiar en Dios. Y luego dice el pasaje,
Después miré y me levanté y dije a los nobles, versículo 14, y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué sigue? Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué significa eso? Significa compromiso. ¿Lo pueden ver? La primera parte dice: tengan valor, no tengan miedo. La segunda parte dice: tengan confianza, Dios está con ustedes. Pero la tercera parte es una llamada a la acción. Es un compromiso. Pelead por vuestros hermanos. Había demasiado en juego, hermanos. ¿Qué había en juego? Familias. Porque todos los que estaban ahí tenían hijos, esposas, nietos. Había familias de por medio. Estaba en juego el futuro de la nación. No podían abandonar la misión, simplemente no se puede, no es factible. Y lo mismo ocurre hoy. Porque debemos recordar que ninguno de nosotros está aquí trabajando para un club social. No estamos aquí para un club, hermanos. Estamos aquí en primer lugar porque creemos la salvación de nuestras almas. Porque confiamos en que la muerte de Cristo fue eficaz en la cruz del Calvario y nuestra meta está en la gloria. Eso es lo que queremos. Y estamos aquí para hacer la obra que Él nos ha encargado, que Él nos ha encomendado, y estamos aquí para glorificarle. O sea que hay mucho en juego, hermanos. ¿Está en juego qué cosa? Que Dios sea glorificado. Está en juego la honra de Dios, está en juego la palabra de Dios y está en juego también nuestra fe. Pelead entonces. Tengan valor, tengan confianza y pongan manos a la obra. Hay que trabajar. Muchas voces se escuchan hoy en día, hermanos. Voces de afuera, voces de los que no son miembros de la congregación. Voces del mundo, pero también se escuchan voces internas de nosotros mismos, de nuestro corazón. Y tenemos la voz de lo alto, la voz de Dios en su palabra. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿A cuál voz le estamos haciendo caso? Si estamos haciendo caso a las voces externas o a las voces internas que son negativas y contrarias a la obra de Dios, pues vamos a fracasar. Pero como Nehemías, debemos oír la voz de Dios y seguir su dirección. No importa cómo se vean las cosas. No importa que las cosas parezcan a nuestros ojos imposibles, porque Dios ya nos ha dado muchas lecciones de que las cosas imposibles pertenecen a Dios. Muchos ejemplos. ¿Era posible que Sara tuviese un hijo en su vejez, siendo estéril, siendo una ancianita ya, viejecita que apenas podía caminar? Sí, fue posible por la obra de Dios. ¿Era posible abrir el mar, hermanos? ¿Era posible eso? Imposible, pero Dios lo hizo. ¿Era posible conquistar Jerusalén? Imposible, pero Dios lo hizo. ¿Era posible dar de comer a 5,000 personas con tan pocos panes y peces? Fue posible por el Señor. ¿Era posible aplacar la tempestad? No, no era posible, humanamente hablando no, pero el Señor la aplacó. ¿Era posible nuestra salvación del infierno? Para nosotros imposible, pero el Señor lo hizo posible. Entonces, sí, usted oye el diagnóstico de las voces externas o de las voces internas y nos dice: mira, la cosa está para llorar. Si es cierto, están para llorar. Y entonces, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no abandonas la obra? ¿Por qué mejor no te vas a otro lado o haces otra cosa o aprovecha tu tiempo en el mundo? Bueno, porque yo oigo la voz del buen pastor, yo oigo la voz del Señor que me dice: no temáis, ten valor, sigue peleando, sigue luchando. A fin de cuentas, el trabajo en el Señor no es en vano. Puestos de pie. Hay una iglesia
iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.